Buenos días, buenos días también desde España. Es un placer para mí compartir esta presentación para el Congreso de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio. Es una sociedad hermana con la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, que yo he presidido durante 4 años y que para mí es un tremendo honor mostrarles qué ha sido el principal trabajo de mi junta directiva, de mi equipo, durante los 4 años que me tocó ser el presidente. Así que, de entrada, agradecer a a la asociación y a ustedes que estén escuchando esta presentación, esta charla, esta plática, como ustedes dicen. Bueno, sí, ha sido un placer conocer a la presidenta, conocer al personal de la asociación cuando estuve en México de forma presencial en el mes de junio. Bien, eh, voy a contar una pequeña historia. Cuando yo cogí la rienda de de la Sociedad Española de Menopausia, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, el mayo del 2018, nos propusimos una serie de objetivos y entre ellos figuraba el destapar el baúl de Pandora que había respecto a la seguridad de la terapia hormonal de la menopausia. Esto que me ocurrió decir, el atrevimiento del saber. Eh, Siempre se ha dicho, y todavía, al menos en la prensa europea y española, la necesidad de conocer con profundidad cuáles son los efectos de la terapia hormonal de la menopausia, por el miedo generalizado y muchas veces irracional que produce los efectos secundarios de la terapia hormonal de la menopausia. Saben ustedes que la hormonofobia es algo que nos acompaña en nuestra práctica habitual cuando nos dedicamos al mundo de la mujer en general, en particular al mundo de la menopausia. Bien, pues nuestro atrevimiento del saber eh, estuvo encaminado a investigar todo lo que se hubiese publicado sobre los efectos secundarios de la terapia de las hormonas cuando se utilizan para el alivio de la sintomatología que se produce durante el climaterio, durante la menopausia. Bien, pues con este atrevimiento, eh, indagando fundamentalmente en lo que se ha publicado, para que esta señora que tienen ustedes en esta imagen a la izquierda puede representar perfectamente cualquier profesional de la medicina que desee informarse o cualquier mujer que desee informarse sobre un tema concreto, en este caso la menopausia, la terapia hormonal. Pues viene el acceso a la información que disponemos los profesionales o las profesionales de la salud o bien cualquier posible usuaria que quiera estar al tanto de lo que ocurre. Me parece muy oportuno este atrevimiento de saber. Esta es una imagen, es un dibujo que nos hicieron a la junta directiva que me tocó presidir. Yo soy el de la chaqueta media verde del medio y de mi junta directiva, la mitad procedíamos de la junta directiva anterior que presidía el profesor Llaneza, que mientras yo era el presidente de la asociación, él pasó a ser el presidente de la fundación, y la otra mitad es la que ahora mismo está presidiendo esta asociación con la figura del profesor Pluvio Coronado, que es el actual presidente, y yo he pasado a ser el presidente de la Fundación Española para el Estudio de la Menopausia. Bien, somos dos cabezas de una misma sociedad. Bien, este es el grupo que inició el trabajo en 2018 con con este atrevimiento, valga la redundancia, de querer saber todo lo que hay alrededor de la terapia hormonal de la menopausia. Bien, enseguida le dimos nombre al proyecto, Criterios de elegibilidad para el uso de la terapia hormonal de la menopausia. Era una manera de imitar a los criterios de elegibilidad que la Organización Mundial de la Salud redactó en el siglo pasado para el uso de anticonceptivos, en concreto para anticonceptivos hormonales, y seguimos la misma metodología
que en su momento se hicieron para los anticonceptivos. He de decir que la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia contó en este caso también no solamente con el amparo, sino con el refuerzo de la Sociedad Europea de Menopausia, de la que yo formo parte, estoy en el board de esta sociedad, que en este momento estaba presidida por el profesor Cano, Antonio Cano, también español, y que es un proyecto, ya luego les contaré cuáles son las sociedades que han participado, pero que fundamentalmente contamos con el amparo de esta sociedad internacional. Enseguida el protocolo se registró en las páginas de registro de revisiones sistemáticas, fundamentalmente en Próspero, aunque también se registró también en el Open Science Framework, y ahí tienen ustedes las referencias de donde se ha publicado el protocolo de búsqueda, el protocolo de estudio y donde se han publicado los datos finales. Esto es un proyecto donde enseguida comprenderán que no podía quedar en manos de una sola sociedad científica y contamos con el apoyo de hasta 20 o de más de 20 sociedades científicas relacionadas con temas que pudieran involucrar a la terapia hormonal de la menopausia. Como ven ustedes, contamos con una de las suyas, con la Federación Latinoamericana de Sociedades del Climaterio y Menopausia, el FLACIN, que creo que es quien auspicia esta reunión en la que yo estoy hablando, pero contamos con sociedades importantes que estaban relacionadas con algunos de los aspectos que íbamos a tratar en esta primera fase del proyecto. Y contamos con una sociedad muy potente española, la Sociedad Española de Oncología Médica, porque uno de los grandes puntos, luego hablaremos de ello, es el cáncer de mama. Bien, contamos además de la Sociedad Europea de Menopausia con la IMS, con la Sociedad Internacional de Ginecología Endocrinológica, con la Sociedad Europea de Ginecología y con las federaciones latinoamericanas, los de ciencia ginecología, del climaterio y salud sexual y reproductiva, que finalmente han figurado como revisiones, como revisoras externas de este proyecto. Este es el listado de los más de 40 participantes, expertos y expertas en materias tan diversas como la terapia hormonal, la menopausia, la oncología, la hematología. La doctora Zuri Benítez fue la que participó en representación del FLACIN, perdón, que esto va más rápido de lo que yo voy hablando, y es el grupo que finalmente ha firmado los trabajos que se han ido publicando. Bien, en una primera fase de este proyecto, cuando nos sentamos a redactar allá por el 2018, nos planteamos 9 puntos de seguridad de la terapia hormonal en mujeres con condiciones médicas. La edad, el tiempo de la menopausia y la duración, el riesgo trombótico, los antecedentes de enfermedad cardiovascular, el síndrome metabólico, las enfermedades digestivas, los supervivientes al cáncer de mama u otro tipo de cánceres, la terapia en mujeres fumadoras y las interacciones farmacológicas. En cada uno de estos 9 puntos se subdividieron las búsquedas en función de cuestiones específicas. Por ejemplo, en el riesgo trombótico nos dirigimos a ver qué ocurría en mujeres con antecedentes trombóticos, con antecedentes trombofilias congénitas, de migraña, de obesidad o de la misma edad. Dentro de los antecedentes de la enfermedad cardiovascular, miramos qué ocurría en mujeres con infarto, con angina o con hipertensión. En el grupo de síndrome metabólico se analizaron la diabetes, la obesidad y la hipercolesterolemia. En las enfermedades digestivas, la enfermedad inflamatoria intestinal, la hepatitis y la cirrosis. En las supervivientes al cáncer de mama analizamos la recurrencia y la mortalidad en mujeres que habían tomado terapia hormonal para el alivio de los síntomas y analizamos también qué ocurría en aquellas mujeres portadoras del BRCA1 o BRCA2. En las mujeres supervivientes a otros cánceres diferenciamos entre las que sobrevivían al cáncer de ovario, al de endometrio, al cáncer de cervix y aquellas que habían sobrevivido al cáncer de pulmón, al de colon o al melanoma. Tengo que decir que cada grupo, y me voy un poco para atrás, cada grupo, cada ítem se constituyó un grupo de trabajo
estuvo formado por un experto o experta de la propia Asociación Española para el Estudio de Menopausia y alguien de alguna de las sociedades específicas invitada a participar en este estudio, la Sociedad de Hematología en el riesgo trombótico, la Sociedad Española de Cardiología en los antecedentes cardiovasculares, la Sociedad Española de Endocrinología o de enfermedades digestivas, la de oncología, etcétera, etcétera. Estos grupos elaboraron las propuestas que pasó al equipo de revisión interna donde estábamos la junta directiva y a su vez esto lo pasamos luego al equipo de revisión externa donde estaban todas las sociedades internacionales invitadas a participar en el estudio. Bien, pues eh, el propósito era imitar lo que se había hecho con los anticonceptivos hormonales por parte de la Organización Mundial de la Salud y establecer una serie de categorías para el uso de la terapia hormonal en mujeres con condiciones médicas. Categoría 1, 2, 3, 4, imitando, insisto, en lo que se hace para la anticoncepción hormonal, otorgando categoría 1 cuando no hay absolutamente ninguna restricción para el uso de terapia hormonal. Podríamos decir que hay una fuerte recomendación a favor de su empleo, en algunos casos incluso mejorando la propia condición médica. Categoría 2, cuando los beneficios superan a los riesgos. Podríamos hablar de débil recomendación, pero siempre a favor. Categoría 3, cuando los riesgos superan a los beneficios. Y categoría 4, cuando la terapia hormonal no debería usarse. E igualmente dividimos o establecimos una calidad de la evidencia en función de lo que se encontró en la literatura publicado para otorgar este tipo de categorías, alta, moderada, baja o media. Bien, y podemos empezar ya a hablar de resultados. En este trabajo de un inicio de casi 9.000 artículos, cumplieron criterios para incluirlo en este proyecto 236. Se realizaron 14 revisiones sistemáticas. Es decir, que una de los colaboradores de este proyecto es la Cochrane Iberoamericana, que reside en Barcelona, y que hemos seguido criterios estrictos de Cochrane, que son los criterios que se siguieron para la elaboración de los criterios de elegibilidad para los anticonceptivos hormonales por la Organización Mundial de la Salud. Bien, en este caso fue esta institución quien nos hizo este análisis bibliográfico. Nos proporcionaron 14 revisiones sistemáticas, 2, 3 para la edad, 2, 3 para la trombosis, 2 para enfermedades cardiovasculares, 2 para enfermedades digestivas, una para síndrome metabólico, 2 para cáncer de mama, una para otros cánceres y una para el tabaco. Y de estas revisiones sistemáticas se extrajeron 32 metaanálisis, 7 para enfermedad cardiovascular, 3 para síndrome metabólico, 9 para cáncer de mama y 13 para otros cánceres. Bien, les voy a proporcionar de una manera muy resumida en tablas los resultados de este proyecto. Y se los voy a mostrar tal y como, no como está en el artículo inicial, sino como queremos que aparezca o como está apareciendo ya en una aplicación que luego les hablaré, que se pueden bajar para su móvil. Hemos otorgado categoría 1, 2, 3, 4, según los criterios Cochrane y de la Organización Mundial de la Salud, pero además hemos ofrecido este tipo de tabla semafórica, otorgando un color verde, o sea, libertad para el uso de la terapia hormonal en aquellas situaciones donde la categoría era 1 o 2, de los beneficios superan a los riesgos, otorgado color amarillo de precaución en aquellas situaciones donde los riesgos superan a los beneficios, pero a lo mejor podríamos utilizar la terapia hormonal si no hay respuesta a otra alternativa para el alivio de la sintomatología del climaterio, y luz roja donde no hay ninguna indicación, hay una contraindicación absoluta para el uso de terapia hormonal en cualquier condición. Como ven, cuando fijamos en la primera de las condiciones, la edad o el tiempo que ha pasado de la menopausia o la duración del tratamiento, vean ustedes que se dibujan en esta tabla fundamentalmente en luces verdes. No hay ninguna limitación por la edad, salvo mujeres mayores de 70 años,
ni por el tipo de terapia hormonal, ni el tiempo, salvo en mujeres con más de 60 años. Esto reproduce un poco lo que todos los consensos internacionales nos vienen diciendo, que la terapia hormonal es segura en mujeres con menos de 10 años que han pasado la menopausia o con menos de 60 años. Pero que incluso, como muchas voces están diciendo, puede ser segura y puede ser evidentemente eficaz en mujeres que tengan entre 60 y 65 años e incluso en aquellas mujeres con más de 70 años, utilizarla en el caso de que otras alternativas no funcionen y advirtiendo de que los riesgos pueden superar los beneficios. Con respecto a tibolona, hemos encontrado luz verde en todas las condiciones, incluso en mujeres mayores e incluso en mujeres con más de 5 años de uso de la terapia hormonal de la menopausia. Cuando nos vamos a las condiciones médicas, fíjense que se iluminan muy pocas luces rojas y amarillas. Digamos que no existe ninguna contraindicación absoluta para el uso de algún tipo de terapia hormonal. Solamente se dibujan luces rojas en mujeres con antecedente personal de trombosis o con alguna trombofilia. Pero para estas mujeres incluso la terapia hormonal transdérmica podría ser una opción segura, algunas veces poco segura, en el caso de necesidad. Pero para el resto de condiciones médicas no se dibuja ningún tipo de luz amarilla de precaución o, por supuesto, de contraindicación. Esto en algunas situaciones donde clásicamente se ha contraindicado la terapia hormonal, y voy a poner el ejemplo la hipertensión arterial, encontramos, lo pueden ver ustedes en la tabla en este punto, encontramos algo que estamos intentando modificar en el apartado de colores, situaciones donde algunos tipos de terapias hormonales de la menopausia pueden incluso mejorar la tensión arterial de algunas mujeres. Esto ocurre con algunas terapias orales que se utilizan en mujeres con hipertensión arterial. Esto es importante. Estamos pensando que en esas situaciones donde la condición médica se mejora con el uso de terapia, darle una luz de color azul, o sea, más, no solamente segura, sino que es altamente eficaz. Esto lo hemos observado también en situaciones como la diabetes, la hipercolesterolemia o el síndrome metabólico. O sea que, de momento, al menos hablando de seguridad, podemos decir que son altamente seguras. Quizá la tabla que más trabajo nos ha dado y que más satisfacción hemos encontrado es la tabla del uso de terapia hormonal en mujeres supervivientes a cualquier tipo de cáncer. Vean ustedes que en general se iluminan luces verdes, o sea que hay situaciones de completa seguridad del uso de la terapia hormonal en mujeres que han sobrevivido a cáncer de ovario, a cáncer de cervix, a cáncer de endometrio, a cáncer de pulmón, a melanoma. Y fíjense, porque esto fue lo que más, una de las cosas que más nos costó llegar a un consenso con los equipos que habían trabajado en la revisión de la literatura, y me voy a referir fundamentalmente al cáncer de mama. En un inicio, los equipos que estaban trabajando en estas preguntas sobre cáncer de mama nos dieron una categoría 2, porque había dudas en la literatura entre si otorgar categoría 2 o categoría 3 a la prescripción de terapia hormonal en mujeres con antecedentes de cáncer de mama receptor hormonal positivo. Bien, esto es lo que dice la literatura. Hemos tenido que modular, bien por parte del equipo de revisión interna en la que yo me encontraba, yo presidía este equipo, como todos los revisores y revisoras externas que han pedido, bueno, modular este tipo de respuesta, puesto que es muy controvertido el hecho de que la terapia hormonal incremente el riesgo de cáncer de mama y que sobre todo incremente el riesgo de la recurrencia en mujeres con antecedentes de cáncer de mama. Puesto que la literatura es controvertida, lo vamos a dejar entre 2 y 3, pero bueno, vamos a dejar todavía eh, encendida la luz amarilla de precaución, mm, pero sentando que en situaciones donde una mujer necesite algún tipo de tratamiento hormonal para el alivio de la sintomatología, bueno,
podrían ser una alternativa. Solo hemos encontrado una contraindicación absoluta para el uso de hormonas en mujeres supervivientes a cáncer con la tibolona en mujeres supervivientes a cáncer de mama receptores positivos. Y todo procede de un estudio que se hizo a final del siglo pasado, el Liberate, en mujeres con antecedente personal de cáncer de mama, donde se observó una recurrencia de esta enfermedad. Como ven, es una tabla bastante esperanzadora en el sentido de que situaciones clásicamente contraindicadas para el uso de la terapia hormonal podemos decir que se puede utilizar con seguridad. En cuanto a las interacciones medicamentosas, y pensando como no podía ser de otra manera, la mayoría de las terapias y de la mayoría de los fármacos son perfectamente compatibles con la terapia hormonal de la menopausia. Voy a echar un poco para atrás porque es el momento un poco de decir que cuando analizamos las terapias locales, siempre se dibujan luz verde incluso en aquellas mujeres con antecedentes personal de cáncer de mama o receptor hormonal positivo y, por supuesto, con cualquier tipo de interacción farmacológica. O sea, la vía vaginal para el empleo de terapias hormonales es una vía que podemos decir, a la luz de estos resultados, que es completamente, absolutamente segura. Bien, como les decía, estos son los resultados de este estudio. Lo que hemos hecho no solamente ha sido publicar, sino darle una gran difusión. Y ustedes ya pueden contar con una aplicación móvil que se la pueden bajar, porque de momento está en castellano, está en español, pero la idea es tenerla también traducida al inglés, es cosa en la que estamos trabajando ahora mismo. Pero ustedes ya pueden tener una aplicación móvil que se la pueden bajar, tiene ese icono, se llama así, tal cual, criterios de elegibilidad de la terapia hormonal de la menopausia. Y en cuanto le introduzcan los datos de su paciente, es una aplicación para profesionales, evidentemente, en cuanto introduzcan los datos de su paciente, pues su edad, su índice de masa corporal, sus antecedentes personales, sus condiciones médicas, les va a señalar una luz verde, amarilla o roja para cada tipo de terapia hormonal de la menopausia y para esa situación personal. Es una herramienta muy útil que nos puede dar esa seguridad delante de nuestras pacientes y decirle, mire usted, con lo que tiene, con su condición, imagínense una mujer hipertensa, una mujer diabética, una mujer que ha sobrevivido a un cáncer de ovario, una mujer que ha tenido una enfermedad intestinal, con su situación, con su condición, usted podría tomar la terapia hormonal y hay una aplicación que nos lo está diciendo. Esto reforzaría mucho, o está reforzando mucho, al menos aquí en nuestro contexto clínico, el uso de estas terapias en mujeres con condiciones médicas. Bien, esto es un proyecto evidentemente vivo. La nueva junta directiva ha asumido que es un proyecto que debe continuar. De hecho, yo ahora mismo soy el presidente de la fundación y estoy en el grupo de continuidad de este proyecto y estamos ahora mismo trabajando en 3 nuevas condiciones médicas. De hecho, ya ahora mismo tenemos a los grupos de trabajo estudiando la literatura, ya tenemos algunos informes y en breve podremos otorgar esas categorías a enfermedades como la endometriosis, como la enfermedad reumática y autoinmune, en concreto el lupus y la artritis reumatoide, y algunas enfermedades neurológicas como el Parkinson o la esclerosis múltiple. Evidentemente, seguiremos abriendo este baúl, esta caja de Pandora para ver qué resultados tenemos. Podemos decir, podemos adelantar en concreto el tema que yo he trabajado, que la artritis reumatoide, por ejemplo, no solamente es un proceso donde la terapia hormonal es segura, sino como ha ocurrido con la hipertensión o con la diabetes o la hipercolesterolemia, la terapia hormonal mejora algunas condiciones de esta enfermedad. Bien, les doy las gracias por la atención. Estoy, por supuesto, abierto a cualquier tipo de preguntas y, por supuesto, la Sociedad Española para el Estudio de la Menopausia abierta a la colaboración que pudiéramos obtener de su sociedad. Insisto, ya participan como sociedad revisora externa y seguiremos contando con su participación, con su sabia participación en este tipo de proyectos. Muchísimas gracias.